Hola, muy buenos días a todas y a todas las personas que se unen el día de hoy, lunes 8 de octubre, lunes 7 de octubre, para participar en nuestra plática número 36 de los lunes. El día de hoy tenemos la presencia del ponente, el maestro Rubén David Castañeda Torres. Él es director del Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica, Mente Sedat, y con la plática de salud mental en las personas defensoras de derechos humanos. El objetivo de esta plática es dar a conocer los peligros que enfrentan los defensores de derechos humanos en el desempeño diario del trabajo que se realiza para evitar daños a su integridad psicológica y física, debido a que se enfrentan a situaciones de violencia, de injusticia o a veces hasta de abuso por parte de personas que violentan los derechos humanos. Una buena salud mental permite desarrollar la resiliencia y afrontar situaciones sin agotarse emocionalmente y mentalmente. Quiero ceder la palabra a la maestra Jacqueline Ángel Juan, que ella es nuestra visitadora especial para niñas, niños y adolescentes, que está representando a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que el día de hoy no nos puede acompañar. Maestra Jacqueline, ¿nos hace el favor de dirigir la bienvenida y unas palabras, por favor? Que sí, maestro Javier, con mucho gusto. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les hago llegar un cordial saludo y una bienvenida a estas pláticas de los lunes, en donde el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, pero que además eh, tiene una gran sensibilidad para el abordaje del tema en el que hoy nos va a compartir un poco de sus experiencias y conocimientos. Me refiero al maestro Rubén David Castañeda Torres, director del Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica Mintin Sidet. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quiero agradecer al maestro Rubén su amistad y disposición para colaborar con este organismo. De manera muy especial, apreciamos su generosidad para compartir sus conocimientos en múltiples ocasiones y hoy hará el favor de compartirnos un tema sumamente relevante, sobre todo para los tiempos que vivimos. Me refiero al tema de la salud mental, en que las personas defensoras de los derechos humanos se ven involucradas o que tienen un fuerte impacto dada la naturaleza de las funciones que realizamos. Como ustedes saben, anteriormente hemos tenido el gusto de escuchar al maestro Rubén Castañeda de manera presencial en diversos talleres. Es un gusto tenerlo nuevamente hoy de manera remota, pero entiendo que mañana estará con nosotros por aquí en el estado de Chiapas. A todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales, servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, muchas gracias. Compañeras y compañeros de este organismo, muchas gracias. El tema de hoy, aunque a veces pasa por alto, es de vital importancia para quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. El trabajo que realizamos como visitadoras y visitadores en la defensa de los derechos humanos es una labor noble y además necesaria. Sin embargo, también es una tarea que conlleva un desgaste emocional y psicológico. Las personas defensoras de derechos humanos nos enfrentamos a situaciones de violencia, represión, amenaza y a menudo un constante estado de alerta o estrés. Estas experiencias, sin lugar a dudas, tienen un impacto fuerte en nuestra salud mental y es prioritario que reconozcamos y abordemos este desafío. La Organización Mundial de la Salud, al respecto, ha señalado que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. En este contexto de la defensa de los derechos humanos, frecuentemente nos encontramos lidiando con el estrés, la ansiedad, el agotamiento emocional y en algunos casos las crisis nerviosas. Estos factores pueden afectar la capacidad para llevar a cabo el trabajo,
nuestra calidad de vida y nuestras relaciones personales. Es crucial que enfrentemos el tema de la salud mental y que eliminemos ese estigma que rodea este tema. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, al contrario. Reconocer nuestras emociones y buscar apoyo es un acto de valentía y debemos fomentar un entorno donde las defensoras y defensores de derechos humanos nos sintamos seguros. El autocuidado debe ser una prioridad para nosotros como personas y también para nuestras organizaciones. Y la mejor forma de ayudar es, en primer lugar, cuidando de nosotros mismos. Hoy les invito a escuchar al maestro David, que nos ayudará a reflexionar sobre cómo podemos mejorar el cuidado de nuestra salud mental, a crear redes de apoyo más sólidas, donde hagamos del respeto a los derechos humanos nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisol. Pues muy bien. Maestro Rubén David Castañeda Torres. Él es psicólogo y maestro en cooperación internacional para el desarrollo. Es autor en más de 20 publicaciones, entre las que destacan 9 libros de textos para el desarrollo de habilidades emocionales y atención plena, política pública y prevención de violencia. Ha sido consultor para organismos internacionales como la USAID, ONU, UNICEF, OIT, OMS, Polaris, entre otros. Actualmente desarrolla modelos de salud mental para jóvenes a través de medios digitales, además de un protocolo de atención a periodistas, defensores y primeros respondientes. Bienvenido, maestro Rubén David Castañeda Torres. Estamos a sus órdenes para escuchar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Comisión Estatal. Muchas gracias a ti, Javier, a ti, Ana Lilia, por siempre hacerme sentir que Chiapas es esa casa donde yo debería vivir. Estoy acá perdido en Jalisco. Muchas gracias por siempre ser tan amables. Bueno, entonces, no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí. Siempre. Qué bueno. Hay que prevenir. Entonces, me dijeron que tenía 40 minutos para compartir este tema y como hemos hablado algunas veces, me gustaría poder ponerme un poquito técnico para ver si podemos profundizar en temas que ya estén relacionados entre salud mental, política pública y nuestro día cotidiano. Pero me gustaría como establecer ahí como una pauta donde ustedes tuvieran toda la confianza de interrumpirme en cualquier momento. O tengo abierto la ventanita del chat del Zoom. Si tienen preguntas en cualquier momento pueden ahí escribirlas, interrumpirme y yo trataré de atenderlas todas. ¿Va? Entonces, sin más por el momento, empecemos con la presentación. Sé que la tienen por allá. Muchas gracias. Esa es la portada, así que vamos para adelante. Entonces, les quiero platicar el tema de trauma como dos cosas. Si quieren, podemos ir a la que sigue. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en general son un grupo particularmente vulnerable. Y ya sé que es como contradictorio empezar a hablar de que las defensoras no son las víctimas, pero sí lo son. Y ahorita les explico cómo son, cómo es esto es posible. Estadísticamente, el 5% de la población mundial en este momento tiene depresión. Es decir, de las 48 personas que están aquí, al menos 4 tienen un problema importante de depresión. Pero en general, en la población adulta, alrededor del 40% va a tener depresión. Es decir, que si ustedes no han tenido depresión, la van a tener, por lo menos la mitad de ustedes, y la otra mitad ya la ha tenido y probablemente, según las estadísticas, el 50% de la gente que ha tenido un episodio depresivo la volverá a tener. Esto es depresión hecha y derecha, no solamente síntomas. Y lo mismo sucede cuando hablamos de otros factores de riesgo, por ejemplo, adicciones. Las personas reporteras en general tienen el doble de posibilidades de tener una adicción. Pero es mucho más si eres una persona que cubres el tema de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Las personas que cubren el tema de narcotráfico en México, en general, el 70% tienen algún tipo de adicción. ¿Ok? Entonces, digamos que en la vida real, empíricamente, es una población en riesgo, ¿no? En general, probablemente ni ustedes ni yo que nos dedicamos a trabajar con temas álgidos, ¿no? O sea, no tenemos una taquería, no tenemos una tintorería que no tenga un problema de riesgo físico importante, no vamos a reconocer fácilmente que nuestro trabajo es de riesgo. Podemos decir, sí, sí, es difícil, sí, es cansado, bueno, pero no, así riesgo, no necesariamente, hay gente que se arriesga más.
Y esto es justamente parte del tema, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera explicarles un poco es cuál es el tema esencial que hace que esta población de personas defensoras de derechos humanos, que entre ellas seguramente muchos de ustedes están, y el trauma. Entonces, ¿qué es el psicotrauma? Es un tema súper importante porque todo el tiempo hablamos de trauma, hay gente traumada, esto es traumático, etcétera, pero no lo definimos muy claramente y a veces se hace un mal uso de eso, ¿no? Entonces, el trauma no es una percepción del tema, es decir, si a una persona que ha sido, no sé, amenazada o difamada en las redes le dices, bueno, no es para tanto, esa gente no debería importarte, que ellos que saben de ti, eso no hace ni una diferencia en su estado emocional. Es decir, si hablando de temas fácil, por ejemplo, bueno, más fáciles, todos hemos sido seguramente víctimas de algún chisme, ¿no? Porque el chisme después del fútbol o antes del fútbol es el deporte nacional, ¿no? Entonces todos hemos sido víctimas de un chisme y que alguien diga, ya no te preocupes, no te hace la diferencia, porque el trauma no es una opinión o no es una memoria, ya no pienses en eso, tampoco resuelve, ¿no? El trauma viene de la palabra herida. Y la palabra herida significa, digamos, del griego, de la palabra herida, trauma significa no necesariamente que haya habido un evento difícil, sino que ese evento difícil haya generado un cambio en la estructura del cerebro. Y esto es muy importante, es, digamos, en la historia de la humanidad bastante reciente, lo vamos a ver, pero no significa haber vivido cosas difíciles, sino esas cosas difíciles, perdón, generaron una nueva estructura, un nuevo rastro, un nuevo rasgo de nuestra estructura física, biológica, hormonal, eléctrica en el cerebro. ¿Cuál es este rasgo que hace que exista el estrés postraumático o el trauma? Bueno, el rasgo distintivo es que hay una alarma permanente del cuerpo, es decir, cuando hay un evento difícil, la estructura que cambia básicamente está relacionada con la amígdala, la parte orbitomedial y toda esta zona que no es la corteza prefrontal, que es con la que pensamos. Y este mecanismo de sobrevivencia, esta forma de resolver, esta activación primitiva, defensiva, básica, muy mamífera, se prende y el cerebro no puede registrar que esta amenaza ya pasó. Esa en una línea, en un tweet sería la definición de trauma. Es decir, mi cuerpo está en permanente alerta y no puede entender que ya no está. Y esto puede ser visible o puede ser entendido para muchas áreas y vamos a ir ahorita desmenuzándolo un poco, ¿no? Entonces, como es una activación del cuerpo y es supremamente importante, y lo voy a repetir varias veces, que no tiene que ver con tu forma de pensar, con tus creencias, con tus valores, es una activación del cuerpo. El cuerpo genera sensaciones e imágenes. Y algo súper importante es que si tú has vivido una experiencia traumática y esa experiencia traumática generó un cambio en la organización de tu cerebro, es decir, generó un daño, una herida, entonces no vas a poder hablar de eso. Se puede intelectualizar, pero no se puede detallar. Y les puse ahí una imagen de un árbol, ¿no? En esta imagen que vemos en la pantalla, si ustedes tienen una pantalla suficientemente grande, es una imagen real de un parque donde vemos que el árbol ha podido crecer con las condiciones que hay. Pero no significa que ese árbol haya tenido su eh, creciente normal hacia arriba, sino que más bien se ha tenido que adaptar. Es decir, su estructura se hizo alrededor de los obstáculos que hay. Es decir, que es lo que ha experimentado. Esto parece como metáfora, pero en realidad es explícitamente el cerebro de la gente que ha vivido experiencias traumáticas. Es decir, las condiciones con las que hemos tratado de vivir se adaptan a que nuestro cerebro cambie físicamente para sobrevivir. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Gracias. Entonces, ahí les voy a dejar una promoción. Estamos haciendo esta página para ustedes, es total y absolutamente gratuita, que se llama Cuidando Me Cuido. Ahí está en la pantalla. Y habla estrictamente sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las acciones que se pueden tomar para atender a las personas que han vivido o hemos vivido algún tipo de evento difícil o cotidianamente difícil alrededor de la ansiedad, la depresión, las amenazas, la difamación, etcétera. Entonces, es una página que ha estado creciendo. Hay test para saber si tienes depresión, ansiedad, abuso de sustancias, calidad de vida, depresión. Y es totalmente gratuita. Ahí está, Cuidando Me Cuido. Avancemos si quieren.
Ok, entonces, como estábamos diciendo, esta forma de experimentar es una forma que va desde las sensaciones, es decir, no hay forma que en una experiencia traumática, un evento difícil, se pueda narrar, entonces se vive a través de las sensaciones. Es decir, ¿por qué no se puede narrar? Porque cuando se activan los mecanismos del cerebro que están hechos para sobrevivir, se activan fuera de la parte que lo narra, es decir, fuera de la corteza prefrontal, fuera del área de Broca, sino está en una experiencia sensoafectiva. Entonces ya sé que esto suena demasiado teórico y quisiera como bajarlo a algunos ejemplos. Ustedes seguramente atienden peticionarios y peticionarios o tienen familiares, amigos que de repente les dicen algo y se sobreactúa la experiencia, es decir, le genera mucho enojo, le genera mucha tristeza, le genera, eh, no sé, como una reacción muy grande. Incluso probablemente ustedes han vivido esas reacciones extraordinarias ante cosas que a lo mejor no la meritan. Y pueden ser cosas como suficientemente graves como una amenaza laboral o puede ser algo extremo como un intento de secuestro, pero también puede ser algo cotidiano como por ejemplo una ruptura sentimental, un hijo que se lastima. El tema no es tanto que el evento lo valga o no lo valga, sino que el cuerpo reacciona desbordándose. Porque lo que les decía es que es una estructura primitiva. Entonces no se puede hablar. Y esto es importante para la historia de lo que hacemos, para la política pública que hacemos, porque nuestras intervenciones terapéuticas que fueron diseñadas previos a los 90, todas están basadas en hablar. Si ustedes ahorita buscan un teléfono de un psicólogo o psicóloga porque han tenido algún evento difícil, lo más probable es que cuando fueron a la escuela, que habrá sido, si tiene 10, 15 años de trabajo, cuando fueron a la escuela solo leyó cosas de los 90 para atrás. Entonces, su única forma de intervención es narrativa. La terapia narrativa no funciona para ayudar a esta gente. Es decir, que si ustedes tienen peticionarios o peticionarios, compañeros o compañeras defensoras de derechos humanos en crisis y esa crisis quieren resolverla solo platicándolo, no es la forma más eficiente, ¿no? Entonces, por qué no es eficiente? Porque les quiero explicar un poco cómo funciona el cerebro frente a esto. Podríamos poner la que sigue. Ok, para esto tendríamos que hablar de la disociación. Ok, la disociación es la estrategia máxima del cerebro. Es decir, la estrategia de sobrevivencia más fuerte, más agresiva, más la última posible. Entonces, ok, vamos a la que sigue porque tengo ahí una grafiquilla. Gracias. Entonces, para el cerebro tiene ciertas capacidades. La capacidad, por ejemplo, de pelear, la capacidad de huir, la capacidad de congelarse, la capacidad de someterse. Son las 4 reacciones biológicas que tiene cualquier mamífero de la naturaleza. Cuando tu cerebro se encuentra en una amenaza, ya dijimos y lo voy a decir muchas veces, tu cerebro físico, no tu decisión, decide, digamos, entre comillas, decide, toma la decisión de repetir lo que le ha funcionado más veces y entonces entra a esta red de funcionamiento por defecto que significa el voy a hacer lo que más me ha funcionado. Entonces les voy a decir como en ejemplos simples y luego ya de su trabajo. Por ejemplo, en un ejemplo sencillo, cuando vamos en un avión y hay una turbulencia, hay gente que grita, hay gente que se asusta, hay gente que se quiere levantar y huir. Cuando vamos en un camión, por ejemplo, hay un ruido y volteamos a ver a la gente. Y entonces todos esos son mecanismos que nos hacen sobrellevar la experiencia, entender la experiencia. Pero lo que sucede es que cuando la experiencia nos rebasa la capacidad de mi cerebro de digerirlo, y ahorita les digo cuáles son esas condiciones que hacen que nuestro cerebro no pueda digerirlo, entonces lo que empieza a hacer es separarse biológicamente en estos sistemas, es decir, los sistemas que piensan, que es la corteza prefrontal, y los sistemas que sienten. Entonces, por ejemplo,
Si ustedes están frente a una peticionaria o peticionario que está muy alterada física y biológicamente, que se ve como que respira rápido, que está enojada o que está muy deprimida y le preguntas cómo te sientes, la persona no puede decirte, no puede, porque la parte que observa la experiencia es la corteza prefrontal. Ajá, y esa corteza prefrontal, esa parte pensante, está desconectada, disociada de la experiencia física. Ajá. Entonces, por ejemplo, la disociación es la búsqueda del cuerpo de poder regresar de la zona abrumada a una zona segura, aunque esta sea una segura, sea ficticia, ¿no? Entonces, vamos a tomar el ejemplo clásico de Pedro Infante. Pedro Infante, cuando tenía una decepción amorosa, lo abrumaba el dolor en la película y se iba a beber. Su cuerpo lo que estaba pidiendo era disociarse de la experiencia dolorosa. Entonces, eh, vamos a la que sigue y les pongo un ejemplo. Ok, esta ya la han visto algunos de ustedes, algunas de ustedes. Entonces, esta zona de tolerancia donde mi cuerpo puede tolerar una cantidad específica de estímulos depende de cada quien y depende del estímulo. Les voy a contar, por ejemplo, el caso de una persona defensora de derechos humanos que estaba trabajando con el tema de trata de personas y a ella le habían dado un entrenamiento para qué hacer en caso de que recibiera una amenaza directa del crimen organizado. Entonces, no sé si ustedes han tenido ese tipo de entrenamientos, pero una de los elementos clave de si vas a ser levantada o levantado en México, a diferencia de otros países, es que por ninguna razón vayas a dejar que te levanten. Es preferible pelear, es preferible recibir un balazo, es preferible recibir cualquier tipo de violencia que permitir que te levanten. Porque en México las personas que son levantadas muy rara vez regresan. Esa es una estadística, es parte de un entrenamiento de seguridad. No quiero ser discriminador, sino estoy tratando de ser como honesto y empático, ¿no? Es decir, el entrenamiento de seguridad acá es pelea. Entonces, a esta compañera defensora le había pasado, había tenido ese entrenamiento, le habían enseñado como algunos movimientos defensivos para poder enfrentarse, aunque sea para correr, y lo que hizo en realidad fue soltar todo y se metió a un Walmart. Desde el Walmart le habló a su familia. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene entrenamiento, que tiene estudios, que tiene bagaje cultural. ¿Por qué creen ustedes que tomó esa decisión? Bueno, claramente, porque no la toma desde la corteza prefrontal, la toma desde el mecanismo de sobrevivencia. A eso le llamamos disociación, es decir, ¿qué es lo que se disoció? Se disocia la experiencia intelectual de la experiencia corporal. Mi cuerpo está tomando el control y yo ya no estoy decidiendo. Entonces, les voy a poner, vamos a la que sigue si quieren. Esto lo voy a repasar muy rápido y mientras lo pueden ver en la pantalla, que son los dos mecanismos que hace el cerebro para tratar de regresarnos a la ventana de tolerancia, es decir, trata de regularnos, les quiero contar como un ejemplo para entender este caso específico de la política pública centrada en trauma. Ok, tener un trauma ya dijimos que es como una herida, ¿cierto? Es decir, la herida que genera un cambio de estructura en el cerebro. Vamos a suponer que yo tengo una herida aquí en la mano. Entonces, esta herida no ha cerrado. Y lo que hago es generar un mecanismo para que no sea visible mi herida, ¿no? Me la tapo, por ejemplo, con este suéter. Entonces, yo como una persona herida, cuando alguien me toca la mano, brinco. Y entonces, la gente que está afuera, por ejemplo, ustedes, personas defensoras de derechos humanos o personal del servicio público, puede pensar que mi reacción es exagerada de quitar la mano de este evento. Ajá, si quieren, podemos ahorita dejar de compartir la pantalla nada más para dar el ejemplo. Ah, buenísimo. Entonces, les decía, entonces la herida está en la mano, pero la mano está cubierta. ¿De qué se cubren las manos o de qué se cubren las heridas? En general, lo que se hace para cubrir la herida es lo que reconocemos como piloto automático, como patrones, etcétera.
La persona llega con ustedes a hacer una denuncia, pero ya trae una herida en su estructura mental y esta hace que brinque. ¿Qué es el siguiente proceso? Mi herida sigue abierta y ahora cada vez que me tocan la vuelven a lastimar. A eso le llamamos revictimización. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo viví una experiencia dificilísima, por ejemplo, cuando había Pegasus, ¿se acuerdan de Pegasus? Que era este software que tenía el narco para meterse a todas tus contraseñas. A mí me tocó esto de que se metían a todas mis contraseñas y se metían a todos mis correos y que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una amenaza a mi integridad física. Ajá. Entonces, el hecho de que yo tenga esta herida, ¿qué es lo que, que me genera o que me pudo haber generado una, un estrés postraumático? La idea de que no puedo hablar de eso, pero me siento muy amenazado, ¿cierto? Entonces yo no puedo hablar de mi herida, la tengo que cubrir y voy a reaccionar ante cualquier persona. Todas las personas no me generan confianza. Ok, es el primer paso. Pero vamos a suponer que esto continúa, ajá, que yo no puedo digerir el evento, yo no puedo tener confianza otra vez, me siento amenazado porque no me puedo ir a mi casa sin sentir que me siguen y todas estas cosas siempre pasan, pero bueno, en mi caso pasó un rato, ya después no. Pero ¿qué sigue si no puedo calmar o poder digerir esto? Acuérdense que no puedo hablar de esto, ¿eh? Es decir, ninguna cambio de estructura, ningún evento traumático se puede narrar. Entonces yo voy a sentir solo mucho dolor y lo que sigue es que voy a tratar de anestesiar mi dolor. ¿Y cómo se anestesia el dolor físico, biológico, el biológico del cerebro? Con, por ejemplo, conductas de riesgo. Las conductas de riesgo están hechas para calmar el dolor. Es decir, ¿el alcohol calma el dolor? Sí, por lo menos temporalmente. Ajá. ¿Las drogas calman el dolor? Sí, drogas calman el dolor. ¿Las relaciones románticas compulsivas calman el dolor? Sí, generan dopamina. Si no, pues no habría, ¿no? Eh, la, las relaciones sexuales de riesgo calma el dolor. Entonces, todas estas conductas de riesgo las empiezo a hacer. Otra vez les digo, no es de forma consciente, no digo, oye, me voy a echar unos alcoholes porque he estado bien angustiado en mi cerebro, ¿no? Es mi cuerpo lo que dice es disocia, así aleja la parte que piensa de la parte que siente y calmemos un poco esto que no puedo nombrar. Entonces, esta anestesia se vuelve un estilo de vida. Ahora, no soy la persona que fue amenazada, sino soy el borracho. Soy la persona inadecuada, la que tiene conductas inapropiadas. ¿Sí? ¿Cómo llego a ser esa nueva persona? O sea, se volvió mi identidad completa. ¿Cómo llego a ser esa persona? Hay un proceso ahí más o menos largo que puede durar, no sé, 3, 6 meses, donde lo que sucede es que me empiezo a desmoronar internamente y empiezo primero a tener afectaciones en mi salud física del sistema nervioso central, porque ya les dije que está en el cuerpo, ¿no? Entonces el sistema nervioso central lo que empieza a hacer es, ya no descanso bien, ya no como bien o como demasiado, ajá, ya no voy al baño. Ya cuando empieza esa afectación, la segundo nivel de afectación es a mis relaciones cercanas. Mi red de apoyo empieza a desmoronarse. Por ejemplo, lo que genera más dolor en las policías, en los cuerpos policiales, en términos de salud mental, es que en general siente que pierden a su familia por los horarios difíciles. Es el desmoronamiento no solamente de mi mundo interior, sino de mis relaciones. Podemos ir ahora sí a la que sigue, la presentación que sigue, perdón. La que sigue, gracias. Ok, entonces, para ponerlo un poco técnico, pero útil para el caso, es todo lo que tenga que ver con la capacidad de pensar, la corteza prefrontal, por la existencia del cortisol en mi experiencia, es decir, la hormona del estrés, lo que hace es que todo el tiempo está en estado de sobrevivencia, en estado de amenaza, y entonces no deja que yo pueda utilizar lo que implica mi corteza prefrontal, sino solamente me estoy defendiendo. Caso típico de si te asaltan, reaccionas como reaccionas, pero nunca reaccionas como hubieras querido reaccionar. Si te divorcias, que la estadística dice que al menos el 40% de aquí ha sufrido un divorcio, si te divorcias, no reaccionas como hubieras esperado. ¿Por qué? Porque tu sistema subcortical, es decir, por debajo de la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, están alterados. Para darles datos muy puntuales que pueden ser muy importantes por ustedes es la capacidad de
nombrar, la capacidad de identificar el tiempo, el espacio, la geografía, está en la corteza prefrontal. Una persona que está con el sistema de alarma, con una reexperimentación del evento constante, no puede declarar con lógica, con tiempos, con espacios, con nombres. Es decir, esto me estoy adelantando, pero se volvió política pública y no deberíamos, por lo menos desde organismos internacionales, tener que entrevistar a alguien que ha vivido una experiencia traumática en las últimas 72 horas, porque no va a poder ser coherente. ¿Ok? Entonces, esta remodelación estructural es lo que le llamamos psicotrauma y es lo que seguramente sufren la mayoría o han sufrido todas las personas que han vivido algún evento traumático. Vamos a la que sigue. Ahora, les quiero recordar que el evento traumático no es por sí mismo lo que genera el trauma, sino lo que genera el trauma es tu capacidad buena, mala, en ese momento regular o no, y el sistema que tengas para poder tener una salida de eso. Es decir, para poner un ejemplo muy simple, todos nos hemos pegado con la pata de la cama, pero no todos se nos ha roto un dedo. Entonces, en el primer segundo que te pegas con la pata de la cama, todos tenemos la misma experiencia. Es dolor, intenso, nos hacemos bolita, etcétera. Todos tenemos la misma experiencia porque el evento, digamos, traumático, que es el golpe en el dedo chiquito con la cama, es la misma. Pero no a todos se nos rompió el dedo. Entonces, algunas personas van a tener una recuperación muy larga y otras personas van a tener una recuperación de 20 a 30 minutos, pero todos vamos a vivir la experiencia. Solo las personas que duran mucho tiempo con la recuperación le llamamos trauma, no a todos los que viven una experiencia difícil. Ok, les puse esta imagen ahí como para hablarles un poco de qué es ese proceso de disociación y se las tengo que poner de una forma simple para ir a lo que sigue. Entonces, el cerebro humano, el cerebro de ustedes y mío, crece alrededor de la experiencia de seguridad. Si tuviste una infancia donde se desarrolló suficiente comida, alimento, cuidado, empatía, conexión con otro ser humano, tienes en tu cerebro una estructura en el sistema límbico que reconoce la sensación de seguridad. Está en el sistema límbico, que es en la imagen, estos colorcitos que ven en el tallo cerebral, está detrás de tu nuca ese espacio, ¿no? A partir de que yo puedo tener un espacio de seguridad, puedo conectar con el otro espacio de mi cabeza, que es la regulación emocional, la agencia, el sentido del tiempo, la planeación motora. Es decir, que mi cabeza que piensa en estas cosas está basada en esta experiencia de seguridad emocional. Si yo no tengo seguridad emocional, lo que pasa es que se empiezan a disociar estas dos cosas. Es decir, tengo dos sistemas que funcionan de forma paralela. ¿Qué significa que funcione de forma paralela? Llega un peticionario contigo y te dice, oye, quiero presentar una denuncia y tú le dices, oye, pero atendemos de 8 a 4 y ahorita son las 5, no puedo atenderte esta mañana. La persona se superenciende, se enoja, dice que el sistema, que ustedes, que no, etcétera, ¿no? Es decir, la sensación de seguridad se dañó y aunque lo que dice no tiene sentido, ajá, cognitivo, es decir, ¿para qué te quejas con alguien que te está diciendo que no te puede atender si no te va a atender? Ajá, no tiene lógica, no tiene sentido. Lo que está tratando de hacer su cuerpo está hiperreaccionando con su sistema de amenaza y defensa. Seguramente ustedes conocen gente, por ejemplo, que se ha hecho pedazos en los divorcios, que se ha hecho pedazos en los testamentos. La sensación de seguridad se ha anulado y la gente es capaz de perderlo todo con tal de tener la razón. Es decir, se disocia la experiencia de pensar de la experiencia de sentir. Ajá. A eso le llamamos estrés postraumático. Si quieren, podemos ir a la que sigue. Ok, pero ¿qué hace que un evento traumático sea un evento traumático? Es decir, ¿estamos hablando solo de eventos extremos, etcétera? No, estamos hablando de condiciones que que se generan con tres factores. Uno, por ejemplo, claro, la magnitud del evento importa. Es decir, no es lo mismo que te asalten un día a no tener dinero 10 años. ¿Cuál creen que sea más fuerte? Que no tener dinero 10 años, porque la magnitud de la duración es más importante.
A que te asalten un día le llamamos estrés postraumático agudo. Tiene un principio y un fin muy claro. En el otro, pues indefinido. Es decir, sí, qué horror que un día te haya pegado tu papá. Está mal. Pero peor es que ha habido negligencia o no te hayan puesto atención durante toda tu infancia. Eso es una magnitud más grande, ¿ok? Hay veces que no es tanto el evento, sino la circunstancia en la que se da. Es decir, vamos a suponer que todos estuviéramos casados aquí y nos corren del trabajo y al mismo tiempo nos divorciamos. El evento, porque la circunstancia es en sí misma, ya tiene mi cerebro en un estado de amenaza, a mi parte física en un estado de amenaza, entonces se vuelve más grande. Es decir, la circunstancia es más eh, terrible. Les voy a poner un ejemplo muy simple, muy bobo, pero que ayuda a entender esto. Por ejemplo, cuando yo estaba niño se murió una hermana, la atropellaron, yo estaba presente y obviamente yo tenía 8 años y entonces obviamente fue un evento muy importante para la familia. Y a mí me invita un amiguito de la escuela, estaba en la primaria, a comer con su papá. Era la primera vez que mi mamá me dejaba salir a comer con un amigo. Obviamente, pues porque todo el mundo estaba, incluso en la escuela, de, ay, pobrecito niño, etcétera. Y vamos a rentar películas. Para que sean muy jóvenes, las películas antes las rentábamos como si fueran libritos, ¿no? Era el VHS que lo ponían en un librero así, ¿no? Y ponían uno enfrente del otro. Y tú físicamente agarrabas la película que querías ver y te la llevabas. Para los que sean muy jóvenes, de verdad siento que no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, pero ustedes créanme que era como un librero con libros ahí parados. Yo tenía 8 años, el papá de mi amigo me dice, toma la película que tú quieras ver, y yo agarro una y entonces la jalo y se cae todas las películas del librero, ¿no? Y en ese entonces el señor dice, no, 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 tú no eres Rubén, tú eres Burrén. Y entonces, obviamente me dio mucha pena, ¿no? No lo hizo con mala intención, estaba jugando, pero yo hasta la fecha digo, ah, no, soy Burrén todavía, ¿no? Digamos, el evento no fue importante, no fue como duro, pero en la circunstancia en la que yo estaba, donde mi cuerpo de niño estaba muy amenazado por la idea de la muerte de mi hermana, en sí fue un evento importante, ¿sí? Y el último, que es extremadamente, supremamente importante para ustedes como personas, funcionarios públicos, funcionarios y funcionarios públicos y personas defensoras de derechos humanos, es que una de las cosas que genera más activación del cuerpo, digamos, más estrés postraumático, más trauma crónico, es la relación con la persona agresora. Y esto tiene dos sentidos. Por supuesto que no es lo mismo que alguien te asalte en la calle a que te robe tu mamá, por supuesto. Pero hay otro nivel que me parece todavía más relevante. Es cuando las personas que deberían estar para ti no están. Ese es un evento que genera una importante impronta, un importante daño en la estructura física, porque nuestro cerebro, que es un cerebro de mamífero, lo primero que hace cuando hay un evento traumático es buscar a su red de apoyo. Sí, cuando me están difamando, amenazando físicamente, amenazando digitalmente, que le ha pasado a muchísimas defensoras y periodistas desafortunadamente, no hay o no está la gente que dijo que iba a estar para mí, el impacto del evento es muchísimo mayor. No es tanto a veces el evento, sino darse cuenta que la gente que dijo estar no va a estar. Eso es desgarrador. ¿Por qué es desgarrador? Porque mi cerebro lo que entiende, no mi mente, o sea, no es narrativo, no me pueden decir, no, no pienses, se piensa de otra forma, sino mi cuerpo, lo que es un cuerpo de mamífero, entiende que no hay una comunidad donde yo me vaya a sentir seguro. Mi integridad no es la amenaza del señor, no sé, voy a poner un ejemplo, no es la amenaza del señor gobernador, sino saber que estoy solo, que no hay nadie que me va a acompañar, que la gente que me iba a cuidar no me cuida. Y el señor gobernador puede dejar de amenazarme, pero yo me voy a quedar con la sensación de que nadie se va a parar por mí cuando lo necesite. Ajá, esto es algo que afecta a muchísimas personas. Es decir, genera mucho más daño el maltrato que hace la gente cercana, es decir, en el caso de, por ejemplo, de periodistas, hay una competencia muy radical sobre ganar la nota que a veces se vuelve en violencia entre estas personas. Hay esa sensación de no hay seguridad, no hay compañerismo, genera más daño que la amenaza de un desconocido. Les voy a poner otro ejemplo. Hay mucha gente que es cancelada, difamada en redes sociales. Ajá.
La cancelación es una de las cosas que lastiman mucho a la mente, porque lo que está diciendo es, teóricamente, todo mundo va a empezar a alejarse de mí. La intención de la cancelación es hacer que la gente pierda sus vínculos. Ajá. Y por eso es dañina, por eso también es que se usa mucho. Entonces, la relación con las personas agresivas, agresoras, la relación con las y las personas que deberían cuidarme hace una diferencia muy grande en esto, ¿no? Podemos ir a la que sigue. Ok, esta me la voy a saltar. Vamos a la que sigue. Bien, entonces solo para decirlo muy rápido, esto va generando que en nuestro cuerpo hayan dos sistemas, un sistema deliberado, que es el que piensa, y un sistema que es un sistema no deliberado o, digamos, no consciente, automático, que es el que toma las decisiones. Entonces, yo creo que ustedes y yo es muy probable que hayamos sentido insomnio, pero no decidimos sentir el insomnio, nuestro cuerpo lo sintió. Ustedes y yo probablemente hemos decidido intelectualmente tener una relación de pareja sana, tranquila, etcétera, pero muchas y muchos de nosotros no lo hemos tal vez logrado. No porque no querramos, sino porque hay un conjunto de cosas en el cuerpo. Cada vez que yo doy un taller en general, le pregunto a la gente, levanta la mano si alguna vez has hecho daño a alguien sin querer. Todo el mundo levanta la mano. Entonces, todo lo que consideramos como sufrimiento en general viene no de una forma de pensar mal, sino de una poca o nula capacidad de regular mi cuerpo, de entender este lenguaje sensorial que no tiene que ver con la narración. ¿Podemos ir a la que sigue? Ok, entonces, para ir finalizando, quisiera aterrizarlo en qué tiene que ver con las instituciones. Entonces, una rapidísima historia de este tema es que este tema, digamos, se nombraba previo a los 80, es decir, es reciente de los 80 para acá, se nombraba previo a los 80 con otros nombres, ¿no? Y en general, como en el mundo de la medicina, se nombraba para las personas en guerra y se llamaba shell shock o el shock del corazón, nervios de guerra, neurosis de combate, etcétera. En nuestra cultura mexicana también el náhuatl se le llamaba el susto, ¿no? Y en el susto alguien tenía un evento traumático y se decía que perdía el alma y se moría. Entonces, digamos, a partir de los 80 se empieza a reconocer que hay un trauma por ir a la guerra. Ajá, la gente no se puede regular, la gente no podía dormir, tenía estos flashbacks, había y hay todavía un alto índice de adicciones, etcétera. Les voy a hacer un paréntesis aquí para decirles, de acuerdo a investigaciones recientes, ser un periodista en México genera más estrés que ir a la guerra, porque cuando vas a la guerra vas y regresas, pero cuando eres un periodista de narco en México, tú vives en la guerra y no hay un lugar seguro. Es decir, cuando cubres una guerra hay un lugar terrible y un lugar seguro, y cuando cubres temas tan violentos, no hay un lugar seguro, todo es un lugar de amenaza. Cierro paréntesis para decirles, entonces, hasta 1980 se reconoce que existe esto, y entre los 70s y 80s se empieza a decir, y esto parece ahora muy simple porque lo tenemos ya de facto, pero entonces fue una gran batalla, que no solamente a la gente que iba a la guerra podía sufrir esto, sino también los parientes de la gente que iba a la guerra, las sobrevivientes de abuso sexual. Imagínense, lo que les estoy diciendo es, yo tengo 43 años casi, es decir, nací en el 81. Es decir, yo soy la primera generación que puede reconocer que la gente puede tener algún tipo de estrés postraumático. Antes de eso, y se los quiero hacer muy enfático porque esa es la generación de nuestros papás y es como fuimos educados o educadas, antes de eso, que tú dijeras que tienes depresión o que no podías dormir o tenías algún tipo de adicción o conducta de riesgo, no era un problema de salud mental, era un problema de carácter. Tú no tenías el suficiente carácter para enfrentar la vida. Y eso es bastante doloroso, pero todavía existe eso en algunas familias. Ajá. Es decir, sobreponte, déjalo atrás, haz ejercicio, no pienses en eso, hay que comer bien,
son bien intencionados consejos que no están basados en ciencia. Ok, entonces hasta 1980 pasa eso. Más o menos en los 90, en 1995, otro hito importante en el tema de estrés postraumático es una investigación de Adverse Child Experience, pero déjense les cuento como un poco más a detalle. Es decir, una aseguradora de las que se dedica a asegurar seguro gastos médicos mayores, que hacen todo el tiempo evaluación de riesgo, descubrió que en un pueblo la gente tenía mucho más enfermedades, más adicciones, más problemas con la ley y a este eh, pueblo, a la aseguradora le salía carísimo. Entonces hizo una investigación para saber cuáles eran las condiciones particulares de esta ciudad, de este pequeño pueblo en Estados Unidos, de hecho, que generaba todas estas condiciones, que sé qué es lo que estaba mal. Y lo que encontraron es que estas personas estaban cerca de un campo petrolero que había sido generado varios conflictos, tenían más eventos traumáticos que la mayoría. Entonces se empieza a hacer una serie de investigaciones. Si ustedes pueden ahorita hace Adverse Child Experiences, experiencias adversas de la infancia también en español, van a encontrar que hay cientos de investigaciones que se han hecho científicas de cualquier universidad de prestigio alrededor de la idea siguiente. Entre más experiencia, más exposición tengas a estos eventos que activan la respuesta de sobrevivencia de tu cuerpo, mayor es la posibilidad de que tú tengas un problema psicosocial como que abandones la escuela, seas violento, te metas en problemas con la ley, tengas adicciones o embarazo adolescente. En Estados Unidos se dice que después del tercer evento de esta magnitud, existe un 80% de más probabilidades de tener estos problemas psicosociales en la adultez. Y ustedes ahorita ya se los platiqué con ciencia y ustedes podrían ya ahora ir aterrizándolo con facilidad. El cuerpo, no la mente, no la capacidad de la persona, de la niña al niño, está expuesto a una cantidad de violencia, de amenaza que no puede regular o digerir. En tal caso, ese cuerpo se queda activado permanentemente y para tratar de calmar esa activación se generan todo este conjunto de problemas psicosociales, ¿no? Entonces ahí inician, y estoy hablando en 1995, algo que se llaman terapias de tercera generación, que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, con el MDR, con la terapia de aceptación extrema, varios tipos de terapias de 20 sesiones muy específicas para ayudar al cuerpo a digerir, a elaborar, a integrar esa separación entre las estructuras del cuerpo y las estructuras del pensamiento, esa disociación. Estas terapias tienen cierto éxito, todavía se usan y se usan muchísimo y son muy útiles. Y yo creo que para serles muy honesto, el 90-95% de los psicólogos, psicólogas que estamos ahorita formando y practicando, no hemos tenido entrenamiento en esto. La mayoría de las psicólogas y psicólogos no tenemos ese entrenamiento porque se sucede en 1995 y cuando tú vas a una universidad, te enseñan lo que pasó hace 10, 20, 30, 40 años. Ok, esta es la primera vez, esta es así en la historia de la humanidad, ayer, ¿eh? Esta es la primera vez que decimos, no es un problema de carácter, es un problema del cuerpo. Entonces hay un reconocimiento a la posibilidad de que lo mismo sucede con las adicciones. Hasta 1970, cualquier adicción era vista como un problema de personalidad, de moral, de falta de valores y no como una enfermedad. Por eso, desde los 70 para acá, solo desde los 70 para acá tenemos intervenciones para reducir las adicciones y se ve con un problema de salud y no como un problema de carácter. Entonces, esto sucede alrededor de la idea de la neurociencia. Solo cuando podemos tener estas máquinas que empiezan a ver la electricidad del cerebro, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, un estímulo, es decir, a una persona que tiene alguna adicción, la imagen de algo que le guste, es decir, si tú y yo tuviéramos adicción a la Coca-Cola o al azúcar, aparece una Coca-Cola, mi cuerpo se activa aunque tu cabeza diga el azúcar es malo. Entonces, poder decir esto con ciencia fue el inicio de un campo muy grande. Pero, amigas, amigos y familiares, es increíblemente importante que recordemos que no puede haber psicólogos suficientes para atender a todas las personas que han vivido eventos traumáticos. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, si quieres. Ah,
A ver otra, la que sigue. Ah, no está, se borró. Si quieres, dos para atrás, por favor. Ahí, mira. Entonces les explico la etapa 3 que no sé dónde quedó esa diapositiva. La etapa 3 es que la estructura de el trauma, del evento traumático, de la vida alrededor de tratar de calmar ese sistema de sobrevivencia, no puede ser atendida por el individuo y por un psicólogo, tiene que ser atendida por un sistema. Y ahí empieza a partir de los 2000, o sea, hace 30 minutos en la historia de la humanidad, algo que se llama políticas públicas informadas en trauma. ¿Qué dicen las políticas públicas informadas en trauma? Básicamente, tres o cuatro cosas. Uno, las personas involucradas con personas que han vivido eventos traumáticos entienden o pueden diferenciar una respuesta por el evento traumático, una respuesta automática, una respuesta que tiene que ver con la estructura del trauma, a una respuesta pensada. Dos, que las instituciones tienen que estar preparadas para generar espacios de seguridad, porque sabemos que, como yo les decía, la metáfora de la herida, estas personas están muy sensibles de esa herida. Y suceden dos cosas. Para que la persona pueda avanzar en su proceso jurídico de justicia, si está haciendo una denuncia, incluso si está tratando de hacer una reinserción alrededor de las personas agresoras, tiene que tener espacios de seguridad, seguridad física y seguridad emocional. Es decir, que pueda la persona experimentar lo que vive en la vida cotidiana, que es este dolor, esta aparición, sin que eso le implique una reactivación. Y la última, la tercera cosa es que las instituciones tienen que estar preparadas y diseñadas para no revictimizar. ¿Qué es revictimizar? Como ya les dije, mi cuerpo es la que genera esta estructura, este cambio de estructura orgánica que hace el trauma, es decir, mi cuerpo hiperreacciona, mi cuerpo hiporreacciona, es decir, exagera la respuesta. No es que esté bien o está mal, sino que la respuesta no es proporcional al evento. Les puedo dar una mirada de ejemplos. Por ejemplo, muchos de los homicidios que generan los jóvenes en el país están relacionados con esto, es decir, los homicidios no son, la mayoría no son de personas sicarias, de contratados para matar, sino de eventos donde el robo se salió de control, donde hubo una pelea y se salió de control. Entonces, mi cuerpo genera una respuesta de pelear que es extraordinariamente más grande y necesariamente más grande a lo que se necesita. Como estoy absolutamente seguro que ustedes han vivido esa experiencia donde trabajan. Hay gente que les habla con un nivel de emocionalidad que no corresponde al lugar y al evento que están hablando. No digo que no esté bien, solo que digo es qué vamos a ganar gritándonos aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a ganar insultándome? ¿Qué crees que va a pasar? Lo que estoy tratando de decir es desproporcional. Ok, mi respuesta física como una persona desproporcional eh, tiene que estar contenida de tal forma que no se reactive. Entonces vamos a suponer que yo les conté este ejemplo de esta compañera defensora de derechos humanos. Y entonces vamos a suponer que ella ahora le da miedo salir a la calle. Ajá. Y entonces se sienta en la oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas y empieza a denunciar y le dicen, a ver, pero cuénteme con detalle qué estaba pasando cuando usted la levantaron o la quisieron levantar. La el momento en el que ella tiene que repensar y renarrar la experiencia, activa su cuerpo y su cuerpo la reexperimenta. Es decir, confirma ese daño en la estructura. Es para poner un ejemplo claro, si yo me rompí el dedo chiquito y yo en esta metáfora voy al médico y me dice, a ver, pégate en esta mesa como te pegaste con la cama para ver cómo fue ese daño. Lo que genera es más daño. Y entonces, una cosa que les quiero compartir es que la estructura de cómo generar los procesos de atención sin generar daño es una de las primeras cosas que nos preocupan en las políticas públicas centradas en trauma. Por ejemplo, los centros de atención a la mujer, no sé si haya en Chiapas, pero sé que en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato y en varios lugares, están en un modelo que se llama One Stop.
¿Qué significa one stop? Que cuando tú vas a denunciar violencia como mujer, es un evento traumático, activado porque tiene esas condiciones, es decir, se generó probablemente durante mucho tiempo por una persona que era de mi confianza en una circunstancia donde yo debía estar segura, y es un evento fuerte, ¿cierto? Entonces, pero nuestros... Perdón, ahí me escuchan, sí. Pero en el sistema de justicia es obligatorio que haya un médico legista, una atención psicológica, se presenta una denuncia en el Ministerio Público. Es decir, hay varias instancias que tienen que saber del caso. Entonces se diseñan estos centros de One Stop para que una sola persona o una sola vez se hagan estas entrevistas y sirvan para todos los especialistas. Lo que sucedía en los últimos 30 años es que ir ahí era una tortura para todas las mujeres, por lo que le tenías que preguntar 5 veces cómo fue violada, y dónde estaba, y de qué tamaño, y a qué hora, etcétera. Cosas que ni siquiera podía preguntar. Digo, no podía contestar porque ya dijimos que no es narrativo este proceso, genera el cuerpo. No puede contestarlo, es decir, no sé a qué distancia estaba el agresor cuando lo vi la primera vez, no sé muy claramente a qué hora era, no me acuerdo si fue martes o fue miércoles. Y entonces, porque esta incapacidad física, biológica, de poder narrar el evento con lógica, pues ya explicamos por qué, se decía, seguramente esta señora miente. Entonces no solamente era victimizada, sino revictimizada, porque ahora tenía que vivir con esto donde la persona que tenía que cuidarme, que era el sistema de justicia, el centro de atención a la mujer, no solamente no me cuida, sino me señala como mentirosa. No les estoy diciendo claro, pero lo mismo pasa a las niñas y los niños cuando son abusados sexualmente. El abuso es en sí un evento muy difícil, pero peor es que tú no te crea tu mamá o tu papá, porque entonces esa amenaza que es gigante es enorme, pero pues a lo mejor es un tío o es alguien que no veo, pero el hecho de que mi mamá no me pueda cuidar, eso sí genera un trauma muy a largo plazo, ¿no? Y eso sí genera trauma complejo. Si quieren podemos quitar la presentación porque voy a contestar una pregunta que aparece por acá. ¿Qué medios podemos poner para sanar los traumas que ya tenemos y qué podemos hacer para detectar algún trauma y qué hacer? Muy buena pregunta. Para una maestría, de hecho, esa pregunta. La primera parte yo la abordaría por cómo detectar. Uno, todo el sistema está obligado a detectar, todo el sistema de la institución, todos, desde el policía hasta el especialista, debe poder detectar, no necesariamente diagnosticar, no necesariamente atender, pero todo el mundo debe estar muy sensible a qué le está pasando o qué probablemente le está pasando a la persona. Ajá, esa es una. ¿Cómo se detecta? Hay 3 o 4 como síntomas muy claros. Uno es lo que ya les dije, la desproporcionalidad de la respuesta. Ajá. A lo mejor tuvo un mal día, pero la desproporcionalidad nos dice que está funcionando desde el cuerpo. Dos, la presencia de conductas de riesgo, por ejemplo, adicciones o relaciones tóxicas o violencia. Ajá, es otro indicador. Hay una afectación en los sistemas de sobrevivencia básicos, no come bien, no duerme bien, etcétera. Estos que a lo mejor les parece simples, que sí son simples, ya nos dice que hay una falla en el cuerpo. Se les quiero explicar como de la forma más evidente, que es, imagínense que el cuerpo está hecho para sobrevivir y estoy diciéndoles que no come, no duerme, o sea, se está matando y que además hace cosas que le hacen daño, encontramos que el cuerpo está teniendo muchos problemas para sobrevivir, prefiere irse aniquilando que enfrentar esto que no está pudiendo digerir. Eso sería como indicadores muy elementales. Claro, esto requeriría más entrenamiento. Naciones Unidas tiene una guía para esto también, que es un poco larga. ¿Por qué? Porque hay que distinguirlo de otros temas. Es decir, los eventos traumáticos para personas defensoras de derechos humanos son las cosas más importantes, pero con el tiempo hay una comorbilidad o digamos, se vuelve esto una depresión. Entonces vamos a suponer que yo llevo mucho tiempo sin poder regular lo que siente mi cuerpo. Yo conozco gente literalmente que lleva 20 años que no duerme bien. Entonces mi cuerpo está cansado, está irritado, está maltratado y habría que distinguir si es depresión o es estrés postraumático. ¿Cuándo fue la última vez que hubo el evento? Tiene ya más detalle.
Y yo creo que también ustedes se han enfrentado, y lo digo con totalmente respeto, a gente que en realidad no tiene estrés postraumático, sino tiene psicosis. Está imaginando porque su cerebro tiene un daño físico y se siente que la persigue un montón de gente que en realidad no la persigue. O sea, no digo que no hay que creerlo, digo que ese caso existe y hay que aprender a distinguirlo. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué medios podemos poner para sanar los traumas que ya tenemos? Es muy buen muy buena pregunta. Yo creo que les recomendaría la respuesta en dos niveles. Uno, si el evento, si ustedes tienen interés en asistir a un proceso terapéutico, traten de asistir con un especialista. Es decir, con alguien que esté entrenado seriamente en trauma. Los psicólogos saliendo de la carrera no lo hacemos. Saliendo de la maestría tampoco tenemos entrenamiento. Es un entrenamiento muy especializado. Es como, eh, esto es un caso real, yo tengo una prima que le dolía la panza, ella tenía 2 hijos, fue al médico general y le dijo tienes colitis. Le dio una medicina, seguía teniendo mucho dolor y se fue al hospital y en realidad estaba embarazada y estaba dando a luz. Es un caso real. Es decir, el especialista es el único que pudo haber identificado este caso. Y el segundo nivel para sanar, dice la pregunta, yo creo que tiene que ver con una decisión muy consciente de crear espacios seguros en tu vida. Gente, amigos, rutinas e incluso trabajos que te den esta sensación de seguridad emocional. Si no está ahí, es muy difícil tratar de curar una herida cuando se está abriendo cada rato. Tratar de curar mi herida cuando me la están tocando todo el tiempo. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas que podrían ser útiles. Hay otra pregunta que dice, si el trauma recibido impide la narración del hecho en un juicio, la persona violentada podría no poder narrar lo sucedido por el trauma y entonces el juez puede declarar inocente al agresor. ¿Cómo evitar que un juez se equivoque y dictamine inocencia de un agresor cuando la víctima no pudo narrar el hecho por trauma? Hay jurisprudencia en eso, o sea, hay experiencias donde lo que se dice es que hay estrés postraumático y por lo tanto la narración no es am, tan ajustada a la realidad. Y entonces, y hay jurisprudencia y hay leyes que dicen que el juez tiene que considerar que esta narración no es exactamente la declaración, sino que tiene que haber pruebas técnicas. Les cuento un caso así rápido. Yo estaba dando alguna conferencia y en la Suprema Corte de Justicia y ahí había un caso en ese momento de una señora, una persona de la tercera edad, que declara haber sido abusada sexualmente por un masajista. Ella dice que el masajista la empezó a tocar, ella se asustó, el masajista cerró la puerta del cubículo y que ella no pudo hacer nada. El Ministerio Público descartó la acusación diciendo, pues si hubiese querido usted, si no hubiera dado consentimiento, ¿por qué no se paró y se fue? Pero bueno, estamos hablando de una persona de tercera edad, estamos hablando de un mecanismo de defensa que tiene que ver con el congelamiento y no se fue. Y para terminar, en la Suprema Corte, lo subieron a la Suprema Corte dictaminó que por el estrés postraumático la señora tenía razón. Entonces, para darles ahí como nada más un tip, les comparto ahí la página que generamos para ir hablando de estos temas. Se los pongo ahorita en el chat, o si no, seguramente Javier o Ana Lili o alguien de la comisión se los puede compartir. Y una de las cosas más importantes es empezar a tomar conciencia de nuestros procesos corporales que no son nuestros procesos mentales. Es decir, nuestro cuerpo está generando unas reacciones de las cuales yo no soy necesariamente el capitán. Y de esta forma, pues yo creo que hay mucho de lo que nos sucede en la vida que en realidad es un evento mal tratado. Ok, y ya con eso me despido. Podría seguir hablando horas de esto, pero era una introducción nada más. No sé a quién le deba pasar la voz. Muchas gracias, maestro Rubén, muy amable. Quisiera pedir a la maestra Jacqueline unas palabras y un reconocimiento, por favor. Realmente hace falta tiempo para seguir escuchando al maestro Rubén con tantas experiencias y conocimientos, pero sobre todo con esta manera tan clara, tan sencilla de poder transmitirlos y que sin lugar a dudas nos es de muchísima utilidad
en nuestro quehacer, pero también en nuestra vida propia, en poder identificar todas estas cuestiones que nos comenta y que ayudan mucho el saber identificar para comprender los procesos. Muchas gracias, estimado maestro Rubén, por su disertación, y le voy a pedir a continuación al maestro Javier, si es tan amable de poder poner en la pantalla un reconocimiento que con mucho afecto, con mucha gratitud, a nombre del señor presidente, me permitiré leer a continuación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Rubén David Castañeda Torres por impartir la plática Salud Mental en las Personas Defensoras de Derechos Humanos. 7 de octubre del año 2024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, firma don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de este organismo. Muchísimas gracias, estimado maestro Rubén. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el trabajo que hacen y por la invitación a compartir estos temas tan importantes para todos. Muy bien, maestro Rubén, muchísimas gracias. Que tenga un buen inicio de semana y buen día a todos los participantes. Hasta el siguiente lunes, por favor. Gracias.